Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video. En este video vamos a hablar de cinemática, un tema de física. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos. O sea, cuáles son las reglas que describen esos objetos, el lenguaje matemático, qué reglas matemáticas podemos utilizar para describir el movimiento de algún objeto sometido a alguna situación en particular, ¿no? En este caso tenemos todas estas magnitudes que yo escribí aquí, que vamos a ir definiendo y explicando exactamente de qué se tratan. Por ejemplo, X, en este caso lo vamos a usar para nombrar la posición, B va a ser la velocidad instantánea, B barra va a ser velocidad promedio, A va a ser aceleración instantánea y A barra aceleración promedio. Ya veremos qué significa cada cosa. Entonces, como les decía, cuando escribamos la B sin la barra arriba va a ser la velocidad instantánea en ese instante, y la velocidad con la barra arriba va a ser la velocidad promedio. Entonces, comencemos por la situación más simple, que es el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Significa que no está acelerado. También puede ser uniformemente acelerado, o sea, con una aceleración constante. Cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, significa que su velocidad es constante. Bien, ¿qué es la velocidad también, no? Sería la pregunta. Bueno, imaginemos que nosotros tenemos un eje coordenado, que llamaremos X, y tenemos una partícula que la vamos a simbolizar con este puntito rojo, que se va desplazando por este eje X. Pero respecto de qué tendríamos que preguntar. O sea, ¿cómo digo yo que algo se está moviendo? ¿Por qué digo yo que algo se mueve? Bueno, porque yo digo la partícula está acá y en un instante posterior puede estar acá, en otro instante puede estar más acá, siempre moviéndose en esta recta, porque es un movimiento rectilíneo el que estamos hablando. Ahora, yo dije un instante posterior. Bueno, entonces nosotros vamos a tratar de describir el movimiento. Bueno, vamos a tratar y lo vamos a lograr. Perdón por el spoiler. Pero bueno, vamos a lograr describir el movimiento, en este caso, respecto a nuestro eje X, respecto del tiempo, a un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque yo, como bien dije, a medida que va pasando el tiempo, la partícula va tomando posiciones diferentes. Entonces, la partícula se mueve respecto del tiempo. Vamos a describir la partícula como la posición respecto del tiempo. La posición en función del tiempo, si quieren introducir más lenguaje matemático. Entonces, lo que yo voy a buscar acá es una función que yo, cuando le introduzca, va a tener alguna ecuación, alguna forma acá, y cuando yo le introduzca algún determinado valor de t, me va a dar el valor de x en el que esté esa partícula en ese momento, ¿sí? Podrá ser acá, podrá ser más acá, podrá ser más acá, podrá dar la vuelta, no lo sé, la verdad que no sé todavía. Entonces, ahora pasemos a definir algunas cantidades. Bueno, como bien les dije, x es la posición. Entonces, el parámetro x me va a decir en dónde va a estar la partícula respecto a este eje. Entonces, si yo tengo un determinado tiempo, y como esta x es función de tiempo, reitero, si yo tengo un determinado tiempo, introduzco en esa ecuación y digo, bueno, a ver, ¿dónde cae esa partícula? ¿Dónde está esa partícula ahora? ¿En qué parte del eje? Este es un eje coordenado que tendrá sus respectivos valores, ¿no? Tendrá su métrica, etcétera. Estará dividido en intervalos de x. Y el eje del tiempo acá no lo estamos dibujando para no confundir. Pero básicamente esta posición, la posición de la partícula en este eje, sobre este hermoso eje, está en función del tiempo, que sería una variable como externa a este gráfico. No está graficada, digamos. Bien, entonces ahora preguntémonos ¿qué es la velocidad? La velocidad. Vamos a poner esta barra y le voy a explicar por qué. Bueno, la velocidad es la relación que hay entre un desplazamiento en x y un desplazamiento en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que la partícula se movió desde esta posición, que vamos a llamar x sub 0 o x inicial, hasta esta posición. Llamaremos x final. Bueno, entonces acá hay una longitud. Nosotros dijimos que este es el eje X, es donde es del desplazamiento de la partícula, y el desplazamiento nos da la noción de una longitud.
Podrá ser metros, centímetros, milímetros, eso no nos importa la unidad de medida, pero sabemos que estamos hablando de una longitud. Entonces, sabemos que para sacar el módulo de esta longitud, tenemos que hacer, llamémosle delta x, va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Bien, y sabemos que este desplazamiento se dio luego de un intervalo de tiempo. O sea que, pensémoslo así ahora, esta posición x sub 0 se dio en el tiempo sub 0, en un momento determinado de la historia del universo, se dio esa posición, la partícula estaba ahí, y en otro momento, que no sé, t final, se dio esta posición de la partícula. O sea, como por ejemplo, no sé, yo estaba con mi cronómetro y dije en el segundo 2 la partícula tomó esta posición. Y no sé, serían 5 metros. Y en el segundo 7 la partícula ahora está en la posición, como por decirles, vamos a ponerlo acá, 10 metros. Y yo les dije acá, cualquiera, ¿no? 5 metros. No importa. Es a modo de ejemplo. A veces es más fácil imaginar con valores antes que escribir tanta letra. Es algo muy abstracto si uno lo escribe con tantas letras. Entonces yo digo, bueno. Y yo digo, ¿y cuál es la velocidad? Bueno, uno ya sabe lo que es una velocidad. Tiene una especie de concepto intuitivo por la vida cotidiana. O sea, está en nuestro lenguaje coloquial. Uno dice, qué veloz que fue. Che, recién, por ejemplo, ¿no? Che, recién fui al supermercado, compré tal cosa y ya estoy acá de vuelta. Pero qué veloz que fuiste, qué rápido que fuiste. Bueno, rapidez, velocidad, no importa. Después diremos qué es cada cosa en la física. Porque en la física las palabras significan una sola cosa. No hay ambigüedades, no se da lugar a ambigüedades. Más allá de que un concepto puede llamarse de determinadas maneras, una palabra va a significar un solo concepto. O por lo menos es la idea. No sé si habrá un caso particular que esa regla se rompa, pero es la idea, porque si no nos estaríamos confundiendo siempre, no sabríamos bien de qué hablamos. Entonces uno ya intuye qué es la velocidad. Es hacer algo en una determinada cantidad de tiempo. O sea, la relación que hay entre lo que yo hice respecto al tiempo que me demoró. Por ejemplo, acá estamos analizando el desplazamiento respecto del tiempo y decimos, bueno, ¿cuánto se desplazó la partícula respecto de cuánto tiempo pasó? O sea, que vamos ahora a escribir un delta t. Delta t se define como el tiempo final menos el tiempo inicial. O, en este caso nosotros pusimos t sub 0 para no cambiar la notación. Entonces yo digo la velocidad, vamos a escribirla nuevamente acá, la velocidad, que va a ser la promedio, ya les voy a decir por qué, es igual a el delta x dividido el delta t. Entonces es una relación que hay entre estas dos cantidades, porque acá estamos dividiéndolo. Bueno, y esto lo expandimos, es x final, x inicial sobre t final menos t inicial. Bueno, habíamos usado t sub 0, perdón. Y bueno, ¿y qué acabamos de hacer? Bueno, acabamos de definir qué es la velocidad promedio. Esto es velocidad promedio. ¿Por qué se habla de velocidad promedio y no de velocidad instantánea, por ejemplo? O tenemos que diferenciar, no podemos hablar solamente de velocidad, tenemos que hablar de velocidad promedio y velocidad instantánea. Porque esta relación, por ejemplo, miremos y pensémoslo de esta forma. Centrémonos acá. Yo digo, bueno, es x final menos x inicial. Miren que yo simplemente estoy especificando la posición inicial y la final. No estoy diciendo nada. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta observación? Bueno, porque en principio, supongamos que acá tenemos otro eje, el eje X para no seguir rayando allá arriba. Yo digo, la posición inicial es acá. Acá está el X inicial. Vamos a hacer XY ahora. Y la posición final está acá, en ese tiempo final. Bueno, pero la partícula quizás se vino para acá, después para acá, después para acá, después retrocedió, después para acá, después retrocedió para acá, y después recién terminó acá. Entonces yo no sé lo que pasó acá en el medio. No tengo ni idea ni a qué velocidad iba acá en el medio. Entonces, yo no puedo decir que es la velocidad instantánea esta, o decir esto es la velocidad y punto. No, porque acá la partícula puede haber tenido otras velocidades, con otra dirección, con otro módulo,
el módulo de la velocidad será la cantidad, vamos a llamar escalar de velocidad. ¿A qué me refiero? Bueno, veremos. Acá no es necesario quizás decirlo porque tenemos una sola dirección de movimiento, pero todas estas magnitudes que yo voy a ir nombrando se generalizan en forma de vectores, porque luego nosotros vamos a querer describir el movimiento de la partícula en un plano o en el espacio, un espacio de 3 dimensiones. Bien, entonces de esta manera queda definida la velocidad promedio. Y ahora, ¿qué es la velocidad instantánea? Vamos a poner así, que con B solo ya alcanzaba por lo que habíamos dicho. La velocidad instantánea es igual a, no se asusten con lo que voy a escribir, el límite de delta t tendiendo a 0, de delta x sobre delta t. ¿Qué significa esto? Bueno, imaginemos que yo quiero sacar, vamos a dibujar otro eje acá abajo, un poquito más grande, este es el eje, sigue siendo el eje x, ¿no? Y yo digo, bueno, yo acá tengo una posición inicial, x sub 0. Y supongamos que yo quiero sacar la posición, quiero pensar en la posición luego de un intervalo de tiempo, más allá de que yo lo voy a dibujar acá separado, x sub f vamos a escribir, pero este intervalo de tiempo, yo quiero decir que cuál es la posición de la partícula luego de haber pasado un intervalo de tiempo muy pequeño, o sea, muy parecido a 0, pero no es 0, porque si no tendría sentido, si no la posición no hubiera cambiado, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, yo iba dibujando acá la posición de las partículas en diferentes tiempos, ejemplificando acá arriba, y digo, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo estoy bien pegadito acá? Supongamos que esta separación ahora es un delta x muy pequeñito, es casi 0, debido a que delta t es prácticamente 0. Entonces, yo lo que estoy haciendo es calcular una derivada. La velocidad instantánea es la derivada de x respecto del tiempo. La derivada de la posición, que en este caso es x, respecto del tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros calculábamos la derivada de una función, decíamos f' de x, por ejemplo, es igual a el límite de, esta es una forma de escribirla, h tendiendo a 0, el incremento h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x dividido h, y h tiende a 0. Bueno, acá es lo mismo, básicamente. El incremento de tiempo tiende a 0. Bien, entonces de esa manera podemos definir la velocidad instantánea. Yo eventualmente puedo tener una función, va a ser x, va a ser una función del tiempo, y bueno, yo voy a derivar esta función. Entonces yo digo, la derivada de x respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de f respecto del tiempo. Y de esta manera saco la velocidad instantánea. O sea que es la velocidad punto a punto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario definir esto? Porque la velocidad puede estar cambiando. Entonces, volvamos un poquito a esto. ¿Qué es la velocidad? La velocidad promedio es el cambio en el desplazamiento, o el delta x dividido un delta t. O sea, un desplazamiento dividido un intervalo de tiempo. Esa es la velocidad promedio. Y la velocidad instantánea es el límite de cuando ese desplazamiento tiende a 0, debido a que decimos que delta t tiende a 0. Entonces será la relación que hay entre el desplazamiento y el tiempo que sucedió, el tiempo que transcurrió. Ahora, entonces es el cambio de la posición respecto del tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso en que puede haber un cambio de la velocidad respecto del tiempo? Bueno, para eso vamos a introducir lo que es la aceleración promedio, que es igual a delta v sobre delta t. Entonces la partícula, en algún momento de su trayectoria, puede estar cambiando su velocidad, que acá no la vamos a ver, digamos, manifestada como el módulo de una longitud. Pero bueno, esa cantidad puede estar cambiando. Esta era una v corta. Entonces, esto va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre un t final menos un t inicial. Un tiempo final y un tiempo inicial. Y nuevamente, acá no tenemos información de qué está pasando en el medio, si hay otras velocidades en el medio de este intervalo, porque esto no es más que un intervalo de velocidades. Digo, la velocidad en el instante final y la velocidad en el instante inicial. ¿Y en el medio qué pasó? Pudo haber cambiado también y yo no lo sabría, me pierdo esa información. Por eso esta es la aceleración promedio, es el promedio de las aceleraciones que hubo
a lo largo de un intervalo de tiempo, por ejemplo, o de una trayectoria. Bueno, no importa eso. En principio, sepan que este es el significado. Y ahora, también entonces podemos definir una aceleración instantánea, que la escribimos como A instantánea, y es igual al límite de delta t tendiendo a 0 de delta v sobre delta t. Nuevamente, decimos, imaginamos que el intervalo de velocidad, yo quiero saber qué velocidad, yo estoy acá, por ejemplo, ¿no? La partícula estaba sobre este eje, y digo, bueno, hay un momento en el que la partícula está acá. Esta es la posición de la partícula, x inicial, y tendrá asociada una velocidad inicial, en un tiempo inicial. Todo esto en un tiempo inicial. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy inmediatamente al ladito? O sea, cuando pasa un incremento de tiempo, que corresponde al t final, que será una posición final y habrá una velocidad final. Pero ese intervalo de tiempo, o sea, delta t igual a tf menos ti, nuevamente lo que habíamos dicho hoy, es prácticamente 0. O sea que prácticamente no pasó tiempo. Pasó apenitas tiempo. Un instante muy pequeñito después sería. Bueno, con eso puedo sacar la velocidad instantánea. La aceleración instantánea, mil disculpas. Bueno, entonces con eso puedo sacar la aceleración instantánea, que es el cambio que hubo en esa velocidad respecto a un intervalo de tiempo muy pequeño. Entonces, instante a instante tendremos la descripción de la velocidad. Estas son las definiciones. Ahora, ¿cómo hacemos para saber todo esto? O sea, ¿qué valor tiene, etcétera? Bueno, dependerá de si yo puedo tener una función que a mí me describa el movimiento de la partícula, que pueda ser cualquier función en principio, dependerá de cada caso. Pero déjenme deducirles las ecuaciones de cinemática que todos conocemos. Dijimos nosotros, vamos a usar herramientas del cálculo un poco avanzado, del cálculo integral. Dijimos nosotros que el diferencial de x respecto al diferencial de tiempo es igual a la velocidad instantánea. Bueno, esto es una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial. Es una ecuación donde hay diferenciales, o sea, derivadas, etcétera, cantidades pequeñitas. Entonces, un diferencial de x yo lo podré escribir como la velocidad por un diferencial de tiempo, la velocidad instantánea. Primero vamos a suponer que la velocidad ahora es constante. Vamos a suponer esto, o sea que no cambia. Entonces, si yo integro respecto a una posición inicial a una posición final, el diferencial de x, que corresponderá a un tiempo inicial hasta un tiempo final de b diferencial de t, lo que hago es integrar ahora. Bueno, acá no tengo nada, o sea, la integral de esta constante, que es 1, acá se da cuenta que hay un 1, ¿no? Es x final menos x inicial, ¿no? Ya hice la regla de Barrow, todo. Ahora, como b, dije yo que es constante, lo puedo escribir a esto como b por la integral de, que va de t sub 0 a t final del diferencial de t. Bueno, similar a esto, podemos escribir b por delta t, que sería t final menos t inicial. Generalmente t final se escribe como t solito, pero formalmente es así, porque bueno, uno diría no puedo escribir acá la misma letra que acá que la variable de integración, etcétera, cuestiones matemáticas, y puedo reescribir esta ecuación como x final, la despejo y digo es igual a x inicial más la velocidad por t final menos t inicial. Y acá tengo la primera ecuación de la cinemática para un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Y ustedes lo van a haber escrito, entonces yo digo, bueno, pero ¿de qué parámetro depende? Sí, es verdad, depende de esta posición, esto es una constante, de esto, pero es una constante, y va a ir cambiando el tiempo. Entonces yo puedo decir que x final va a ser una función del tiempo, y lo escribo como x de t igual a x, generalmente se escribe x sub 0, más b, que será sub 0, pero en este caso como es constante va a ser siempre igual. Es redundante poner sub 0, pero bueno, t final menos t inicial. T sub 0 vamos a poner. Así la notación es la misma. Y acá podemos dejar t solito. Menos t sub 0. De ahí sale esta ecuación. Ahora podemos hacer algo similar con la aceleración. Dijimos que el diferencial de b dividido un diferencial de t es igual a la aceleración instantánea.
Acto seguido decimos que el diferencial de b es igual a a diferencial de t, y podemos integrar desde una velocidad sub 0 a una velocidad b respecto al diferencial de b, que corresponderá a un t inicial hasta un t cualquiera. Es lo mismo que hice acá, nada más que ahora lo estoy haciendo menos formal. No le pongo t final, pongo simplemente t para hacer un poquito más fácil. Diferencial de t. Y ahora, bueno, ahora integro. Tenemos la variable de integración diferencial de b, o sea, la integral respecto al diferencial es b, y haciendo la regla de Avogadro nos queda que b menos b sub 0, o sea, delta b básicamente, es igual a... Y bueno, acá yo tengo que suponer que, para este ejercicio, para esta demostración, suponemos que la aceleración es constante, no hay cambio en la aceleración. Sí había un cambio en la velocidad, por eso estamos haciendo esta integración justamente. Pero ya la aceleración es constante, la puedo sacar afuera de la integral y nos queda a por el delta t, o sea, t menos t sub 0. Teniendo así una descripción de b en función de la aceleración y el tiempo. Bueno, más allá de que esto es una constante en realidad. Entonces, solamente queda una función de tiempo. Tenemos la velocidad inicial más aceleración por t menos t sub 0. Bien, ahora, miren lo siguiente. Lo que puedo hacer ahora es volver atrás a esta integral que teníamos, que nos quería describir la posición, que sumaba pequeños pedacitos de b por t. Bueno, no importa, eso ya es más contarles qué significa integrar, etcétera, y qué significa todo el rollo este de los diferenciales. Pero bueno, se me haría muy largo el video. Déjenme en los comentarios si les gustaría saber, en esencia. Quizás hay gente que ya manipula estas matemáticas y va a entender bien a qué se refiere, pero bueno, va a haber personas que no. Entonces vamos a volver a la ecuación de la posición y decíamos que el diferencial de x es igual a b por el diferencial de t. Bueno, y ¿qué pasará? Entonces b tengo acá y acá tengo b. Ahora b, yo estoy diciendo que b es una función del tiempo. Entonces yo la puedo poner acá y puedo integrar respecto a esa función. O sea, puedo integrar respecto al tiempo, porque depende del tiempo, y acá tengo un diferencial de t, o sea, del tiempo. Entonces yo hago una sustitución y digo, entonces el diferencial de x va a ser igual a todo esto, lo vamos a poner entre corchetes, velocidad inicial más aceleración t menos t inicial, diferencial de t. Vamos a distribuir el diferencial de t. Nos va a quedar que diferencial de x es igual a b sub 0 diferencial de t más a por t menos t sub 0 por el diferencial de t. Acto seguido podemos integrar, vamos a poner acá abajo, integramos respecto de alguna posición inicial hasta alguna posición x, cualquiera, diferencial de x, y va a ser igual a integrar en este lado de la igualdad respecto a una posición final y a un t, que estos están en concordancia con esta posición inicial, o sea, este t inicial es respecto a esta posición inicial y viceversa. B sub 0, diferencial de t. B sub 0 es la velocidad inicial, o sea, la velocidad en el instante inicial. Esto es una constante, es fija. Yo lo que había pasado en el inicio, eso es fijo. Después va cambiando, sí, pero la información de la velocidad que tenía al inicio es en una constante, ¿ok? Entonces la vamos a poder sacar afuera integral, etcétera. Más, y acá integramos también respecto a ese intervalo de tiempo, que refiere a este intervalo de desplazamiento, a por t menos t sub 0, diferencial de t. Bueno, la aceleración es constante, o sea, a es una constante, b sub 0 es una constante, salen afuera de la integral, y tengamos en cuenta que cuando integremos esto nos va a dar t menos t sub 0 al cuadrado sobre 2. Es la integral de una función lineal, básicamente. Podemos hacer sustitución, lo que quieran, pero bueno, esto sale de memoria, que es así. Por ahí uno, si quieren, en el otro video les explico de dónde salen las integrales, por qué tienen que ser así, etcétera. Déjenmelo en los comentarios, pero por ahora créanme que esto es así. Luego, resolviendo la integral, nos queda que x menos x sub 0 va a ser igual a b por t menos t sub 0, es el resultado de esta integral, más aceleración por t menos t sub 0
al cuadrado sobre 2. Y acá tenemos una ecuación hermosa que nos describe a la posición x. Entonces yo esto lo puedo reescribir, esto lo voy a pasar a este lado de la igualdad, nos quedaría x, que digo, bueno, justamente depende del tiempo, es igual a x sub 0 más b sub 0, esta es la b sub 0, por t menos t sub 0, más a, vamos a poner dividido 2 acá, por t menos t sub 0 al cuadrado. Y esta es la posición respecto del tiempo, así lo deducimos, la ecuación de cinemática para un movimiento uniformemente acelerado, o sea, aceleración constante. Y una velocidad variable, pues justamente hay una aceleración. Bueno, hasta acá llegamos con este video. Luego seguiremos extendiendo, explicando un poquito más algunos conceptos que no hayan quedado claros. Por mi parte, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya servido, que haya podido saciar un poco de la curiosidad de dónde salen todas estas fórmulas, que me haya sabido explicar. Y nada, nos vemos en el próximo video. Muchas